Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por asistir un miércoles más a este ciclo de conferencias que el área de gestión de personas está aportándonos nuestro amigo profesor Javier Peláez, director general para España y Portugal en Gin Group. Eh, el tema de hoy creo que más del momento, más interesante y sobre todo todo lo que creo que seguramente nos vas a decir que hay que hacer porque está en completa localización, en completa acción, en completa construcción, que son los procesos de selección en la era 4.0. Javier, ya tú sabes, nosotros queremos aprender, estamos deseosos de que nos cuentes todo lo que puedas y ya sabéis que tenemos el chat para después trasladar preguntas o comentarios sobre estos temas. Y sin más, muchas gracias por estar, gracias Javier, toda la pantalla es tuya. Muy bien, Hasta Paolo, después. pues muchas gracias, buenas tardes a todos. Una vez más, agradecer a Paolo su amabilidad y a Eude bueno, pues la oportunidad de volver a estar compartiendo con todos ustedes una tarde más para hablar de personas y de empleo y de futuro, sobre todo, ¿no? que tanta falta nos hace a todos, ¿no? Bueno, voy a compartir la pantalla como viene siendo habitual, si les parece, a ver si soy capaz. Un segundito. Compartir pantalla. Aquí. Vale. Bien, supongo que me estén viendo. Entiendo que sí. Vamos a tener una tarde entretenida. Como es la tercera conferencia que tengo el placer de impartir, ya me vienen conociendo y bueno, yo creo que es interesante las preguntas del final de la sesión, que es cuando, bueno, cuando más se puede sacar provecho, entiendo, y partido de lo que, bueno, pues un servidor va a intentar aportar en la tarde de hoy. Por lo tanto, les emplazo a que apunten, guarden toda la información que tengan a bien y después lo compartamos entre todos al final de la sesión, allá por las 7:30. Intentaré no extenderme mucho, pero efectivamente vamos a hablar de cosas muy interesantes. Los procesos de selección en la era 4.0. Hablaremos desde varias perspectivas, ¿no? Primero vamos a hablar de la evolución histórica, por citar de dónde veníamos. Supongo que esto es homogéneo a cualquier país, ¿no? Con matices culturales y matices de la propia idiosincrasia del país, pero en todo caso veníamos de un sitio muy parecido y estamos poco a poco bueno, pues, marchando por caminos muy parecidos de la transformación digital de la mano, ¿no? Vamos a hablar del impacto de la transformación digital, qué tendencias ha traído en el mundo de los procesos de selección y de los recursos humanos en general, para posteriormente hablar de las fases de los procesos de selección en general, que hay cosas que no cambian y que sí que me gustaría, aprovechando que es la última sesión que tengo con ustedes este año, pues sí que me gustaría, bueno, pues, terminar hablando de las claves y las técnicas para superar esos procesos, ¿no? Sí me voy a detener en esto, porque más allá de que el reclutamiento 4.0 viene de alguna forma, bueno, pues a innovar, ¿no? Algunas técnicas y algunas herramientas que hasta este momento no existían, pero sí que es cierto bueno, que sí me gustaría retomar las fases del proceso de selección convencional para posteriormente, si me permiten y tienen a bien, bueno, pues compartir con ustedes las claves y técnicas que a mí personalmente, como candidato que muchas veces he sido, me han servido y me siguen sirviendo como reclutador en el día a día, ¿no? Por lo tanto, una tarde entretenida. Sin más dilación vamos a comenzar porque si no se nos va a ir el tiempo. ¿De dónde veníamos? ¿Cuál ha sido la evolución? Rapidísima, además, en estos últimos, me atrevería a decir, 20 años, ¿no? O incluso 30, si me apuran. Veníamos de un reclutamiento tradicional. Yo, bueno, no me considero una persona muy mayor, pero sí que es cierto que tengo mis 42 años. Y allá por la década de los 90, cuando empezaba bueno, pues a trabajar para costearme mis estudios o al principio del año 2000, estábamos ante un reclutamiento absolutamente tradicional, el de toda la vida, ¿no? Los anuncios en prensa, aquí en España era muy, muy habitual.
que los periódicos de tirada nacional tuviesen un apartado específico de ofertas en el que había pues una oferta en concreto con una empresa y un teléfono, un correo electrónico, y resultaban bueno, pues, portales o páginas estáticas, ¿no? En el que tampoco se puede interactuar con ellas, y efectivamente lo que había es un teléfono y un currículum que adjuntar en la dirección postal, en muchos casos, con un correo postal y una dirección convencional para mandar en un sobre cerrado, ¿no? Los más avanzados ya apuntaban con su correo electrónico cuando eso de Internet empezó a catapultarse a nivel más general, ¿no? También era muy habitual, hoy en día no les sugiero que hagan esto, porque por el tema de protección de datos y el Real Decreto que nos obliga a todo el 2017, Real Decreto, no, perdón, el Reglamento Europeo de Protección de Datos, muchas empresas y organizaciones no podemos coger currículums porque estos contienen bueno, pues datos muy personales y que nos lo limita la ley. Por lo tanto, antiguamente esto sí que era habitual, ¿no? Yo recuerdo de dejar currículums puerta por puerta o ir a polígonos industriales en los que las empresas que más me interesaban tocábamos todos los candidatos a la puerta para dejar físicamente los currículos. Esta época, pues evidentemente, fue dando paso a una posterior en el que las webs dinámicas de las empresas ya empezaron bueno, pues a generalizarse, en el que ya sí que es cierto que dentro de las webs de las empresas había un apartado concreto y exclusivo de portal de empleo o de carreras profesionales en el que ya podías adjuntar con una base de datos tu currículum y muchas veces tus datos personales y una serie de comentarios sobre tu perfil, ¿no? Estamos entrando en la época en la que el imperio absoluto es de InfoJobs. InfoJobs ha marcado una auténtica época y quién de nosotros no ha estado en InfoJobs en algún proceso o ha aplicado en alguna de las ofertas, ¿no? InfoJobs sigue teniendo un peso importante, pero bueno, veremos cómo el reclutamiento 4.0 está dando paso a otro tipo de técnicas y a otro tipo de, bueno, pues de herramientas de selección, ¿no? En todo caso, estamos hablando ya del año 2000, 2010, en el que InfoJobs, bueno, pues InfoJobs y páginas como Laboris, como Jobandtalent, como Monster, se perpetuaban y se catapultaban a la cima de la carrera del talento, ¿no? A partir de ahí empezamos en una época, bueno, en la que todavía yo creo que nos estamos moviendo en algunas fases, en la de las redes sociales y sobre todo en la red LinkedIn. El otro día hablamos de la red concretamente, de las funcionalidades y de los servicios y oportunidades que nos ofrecía la red LinkedIn para todos los que estamos en el mercado de trabajo, ya sea como buscadores de empleo, ya sea como empresas que buscamos talento. Y es la época, año 2010, 2009, 2011, de las redes sociales en general, ¿no? En el que se empiezan a posicionar los candidatos, los portfolios y bueno, pues los currículums mucho más digitales empiezan a ponerse de moda, y es a través de las redes sociales cuando nosotros podemos investigar mucho más acerca del candidato. Ojo con esto porque después me detendré, el otro día lo apunté un poquitín y hoy voy a detenerme un poco más en el tema de los beneficios y los peligros que tiene esta última tendencia de reclutamiento, de social recruiting, de las redes sociales, ¿no? Como candidato. Y estamos acercándonos, y estamos yo creo que ya de lleno en los últimos 2 o 3 años, y vendrá con más fuerza si cabe las nuevas tendencias en los recursos humanos 4.0, ¿no? La transformación digital ya es un hecho a todos los niveles, y en los procesos de selección y en los departamentos de recursos humanos pues está cambiando las reglas de juego, ¿no? Si hablamos del 4.0 y veníamos arrastrando bueno, pues la tendencia absoluta del social recruiting, el otro día hablamos de las ventajas que esto tenía, ¿no? Trabajar desde un punto de vista de la empleabilidad, herramientas como LinkedIn, como Facebook, incluso como Twitter, que es una herramienta de posicionamiento también para las empresas, ¿por qué no? Y para candidatos, o herramientas de Instagram, ¿no? Para aquellas profesiones que son mucho más visuales, mucho más creativas y de diseño, pues evidentemente está fuera de toda duda que es un escaparate brutal en el que además puedo tener acceso a muchísimos candidatos desde un punto de vista de empresa. Por lo tanto, la segmentación ya es mucho más precisa.
desde multiplataformas puedo acceder a talento sin tener que estar pendiente de una única plataforma web, como puede ser la web de empresa. Por tanto, social recruiting como tendencia absoluta que ya se venía observando y que hoy en día tiene una importancia suprema. Pero ojo, porque el otro día, si recuerdan, si alguno de ustedes estuvo también en la sesión sobre redes sociales y LinkedIn, hablábamos de la importancia de hacer bien las cosas ahí fuera, ¿no? Las nuevas tendencias en reclutamiento, los recursos humanos 4.0, tienen mucho que ver con la marca personal y tienen mucho que ver con el networking online, ¿no? Que tanto nos ofrece una red como LinkedIn, por ejemplo, ¿no? Pero ojo, porque ejemplos hay y muchos de personas que o bien por cómo estaban posicionadas en las redes sociales han perdido su puesto de trabajo. Caso de PetSense, que hablábamos el otro día, una persona que a través de un tweet perdió su trabajo en una tienda de mascotas como gerente, o otra persona que no llegó ni a empezar a trabajar en una guardería porque empezó a tutear que odiaba a los niños, y esto llegó a oídos de los propietarios de la guardería que la iban a contratar y al final no la contrataron. O el famoso tuit racista de la directora de comunicación de una gran agencia de medios de Estados Unidos, que no tuvo otra ocurrencia que anunciar por Twitter que iba a viajar a África y que tenía miedo de contagiarse de SIDA, y haciendo una broma una broma racista, dijo ella que realmente no tenía miedo porque era blanca, ¿no? Que si llega a ser negra seguramente tendría más opciones de contagiarse de SIDA. Por lo tanto, esto le costó su puesto de trabajo, ¿no? Así que, por un lado, ojo cómo nos manifestamos en las redes sociales. Me gustaría, por favor, que al terminar la sesión, siempre que hablo de ese tema genera mucho debate, me gustaría que compartiesen conmigo, alguno de ustedes, cuál es la opinión que tienen acerca de esta libertad de expresión que podemos llegar a tener versus la libertad que tenemos los reclutadores o las empresas de descartar a candidatos por cómo se manifiestan en las redes. Esto es un debate muy bonito y para nada pacífico, ¿no? Me gustaría que me mostrasen su opinión. Ojo con el phishing y el spear phishing. Ahora estamos viendo que los crackers, que son aquellas personas que utilizan sus conocimientos informáticos elevados para hacer el mal dentro de la red, se están volcando en hacer el mal en el tema de las vacunas y las empresas farmacéuticas, ¿no? Pero si damos mucha información o una información que realmente puede ser relevante, pues también nos pueden hacer daño en lo personal, ¿no? Desde un punto de vista del empleo, ojo con esto, porque insistía el otro día y hoy es el momento de volverlo a señalar y a destacar y a subrayar, ¿no? Aquellas personas que nos dedicamos o bien a tener la responsabilidad de una empresa o de un departamento de recursos humanos, les puedo asegurar que sí que vamos a consultar las redes sociales de los candidatos que vamos a incorporar, ¿no? No siempre al 100%, pero en muchos casos se habla de que un 70% de reclutadores, es una cifra altísima, acude a las redes sociales de los perfiles de los candidatos para ver cómo están posicionados ahí fuera, ¿no? Porque en redes como LinkedIn, en la que todos estamos perfectos, maravillosos y profesionalmente estamos impecables, está muy bien, pero queremos también saber qué hay detrás de ese profesional, ¿no? Quién es la persona, si se alinea con nuestra cultura, con nuestros principios, con nuestros valores, y si sus valores son iguales que los míos o incluso con los de mi compañía, ¿no? Esto es muy importante. Ojo con las redes sociales. Es muy importante el social recruiting para lo bueno y para lo malo. Nos puede beneficiar mucho por cómo nos posicionamos o nos puede arruinar la carrera. A partir de ahí, se viene hablando mucho del inbound recruiting, ¿no? El inbound recruiting no es otra forma que tienen las empresas, y cada vez más y con más insistencia y con más intensidad, de crear una especie de máquina para recibir candidatos cualificados continuos, ¿no? Digamos que tiene mucho que ver con el endomarketing, de lo que tanto se viene hablando, es decir, del trabajar el employer branding, la marca de empleador como empresa, atraer candidatos a través de contenidos dinámicos en redes sociales y contenidos que atraigan la atención de candidatos de muchísimas zonas y de muchísimos perfiles distintos, para de esta forma, de alguna forma, haya o no haya una oferta abierta, pues tener un abanico muy bien segmentado para poder después convertir esa atracción de talento en contratos en firme, ¿no? Por lo tanto, se centra esta modalidad del inbound recruiting en generar relaciones entre la marca y el candidato, ¿no?
y está muy enfocado con el endomarketing, y empresas como Indeed o LinkedIn ya están trabajando en los portales de empleo para trabajar constantemente y a un nivel muy alto esta marca de empleador, ¿no? De cómo se trabajen los contenidos, de cómo se trabaje la facilidad que tiene un candidato o una persona interesada en nuestra empresa para poder registrar sus datos, y cómo de responsive sea en los aparatos móviles para poder descargar su currículum o para poder anotar sus datos personales. Es muy importante. Por lo tanto, estamos hablando de distintas fases. Por un lado, atraer, por otro lado, comunicar. Es muy importante que haya esa comunicación bidireccional, haya un feedback continuo, o bien con mensajes automatizados en las páginas dinámicas o los portales sociales, redes sociales de las empresas, para que el candidato o las personas interesadas en la compañía puedan tener la posibilidad de interactuar con nuestra compañía para hacerla atractiva, y de cara a hacerlo y convertirles en contratos al uso, ¿no? O sea, evidentemente no solo me interesa atraer, sino después hay que retener y convertir en contrataciones, ¿no? Una vez que se contrata, pues evidentemente lo que hay que hacer es enamorar a través de herramientas como las que hemos comentado y muchas más a los candidatos que hemos llegado a captar, y ojo, y a los que no, por circunstancias, no hemos continuado adelante con su proceso, ¿no? Estas personas también pueden ser prescriptores absolutamente de mi compañía a través de una serie de feedback, de una comunicación continua, de una comunicación en tiempo y forma, para decirles que no siguen en el proceso, pero que no obstante, bueno, pues de alguna forma se les está premiando con bueno, pues una comunicación rápida y con una serie de bueno, pues vistosidad y herramientas novedosas que nos van a hacer atractivos incluso a aquellos perfiles que no han sido o no han continuado con el proceso, ¿no? A partir de ahí es muy importante, dentro del inbound recruiting, ser capaces de analizar, ¿no? Analizar el por qué me han llegado currículums o perfiles que realmente no estaba buscando y que no se ajustan a la cultura o a la compañía o a los requisitos de los puestos que estoy necesitando, o en cambio qué es lo que tengo que mejorar o qué estoy haciendo bien. Bueno, analizar en ese tipo de herramientas siempre es muy importante, ¿no? Por tanto, el inbound recruiting como algo absolutamente, bueno, tendencia en todo tipo de compañías. Muy enfocado y muy enlazado con el endomarketing y el employer branding, ¿no? La importancia de la marca del empleador. De hecho, ya saben ustedes que hay rankings anuales que hablan de cuáles son las empresas más atractivas para trabajar, ¿no? Y hay auténticas peleas encarnizadas de grandes compañías para situarse en el ranking más arriba, ¿no? ¿Por qué? Porque al final esto es un reclamo de employer branding, ¿no? Es un reclamo para muchos talentos que están buscando en el mercado una organización a la cual pertenecer, pues evidentemente para ser atractivos y atraer a todas esas personas que seguramente tengan mucho que aportar en la compañía, ¿no? A partir de ahí, otra de las, evidentemente, que ya se viene hablando hace unos años, pero que está teniendo cada vez más fuerza y la tendrá en los próximos años, es la gamificación, ¿no? La gamificación como esa teoría, como ese proceso de selección a través de los juegos virtuales, ¿no? Ya sea mediante puzzles, ya sea mediante gratificaciones, ya sea mediante puntos, ya sea mediante realidades virtuales, que se permite a los candidatos interactuar con Escape Room o con Serious Game, con una serie de modalidades que ahora mismo están muy de moda y que lo que se premia es mediante juegos ajustados a nuestras necesidades, juegos que nos van a permitir dar con los candidatos adecuados, pues nos permiten evidentemente también trabajar nuestra marca de empleador, ¿no? Evidentemente es muy interesante lanzar un mensaje al mercado de empresa moderna y empresa acorde a las nuevas tendencias, y trabajar unos procesos de selección con gamificación, pues ya lo vienen haciendo L'Oréal, Google, Facebook hace bastante tiempo, y realmente los resultados que están obteniendo desde un punto de vista de repercusión de marca y desde un punto de vista de captación de talento están siendo unos resultados muy positivos, ¿no? Por lo tanto, la gamificación como tendencia absoluta, que viene ya desde el año 2016, 2017, incluso antes, porque a L'Oréal ya le dieron en el 2011 un premio a nivel internacional para premiar bueno, pues que esa apuesta decidida en los procesos de selección a través de la gamificación, ¿no? Por lo tanto,
la gamificación como tendencia absoluta, ¿no? En Machine Learning, la inteligencia artificial es, el otro día lo apuntábamos también cuando hablábamos de competencias digitales, y es que efectivamente la inteligencia artificial a todos los niveles y en todo tipo de sectores y segmentos de actividad, pues está siendo aprovechada, ¿no? Y se está viendo su utilidad. En el ámbito de los recursos humanos y de los procesos de selección, pues no podía ser menos que la utilidad que nos está aportando es muchísima, ¿no? Y si no, bueno, que le pregunten a herramientas como LinkedIn, ¿no? Que también utiliza mucho la Big Data, la inteligencia artificial, para poner al servicio de sus clientes premium esa segmentación necesaria o ese filtro previo necesario para saber qué competencias o cómo se ajustan las competencias a las necesidades de la vacante que ha anunciado en sus páginas, ¿no? Por lo tanto, la inteligencia artificial, ese machine learning, por un lado, para saber y aprender también de cómo se han venido haciendo los procesos de selección hasta ahora, en qué estoy fallando, y a través de las personas que tengo dentro de mi organización, cuáles son los requisitos y competencias y características personales que ellos tienen para ajustarse a los futuros procesos de selección y captar talento y hacer, sobre todo, ahorrar dinero, ¿no? No hacer gastos innecesarios, ¿no? Porque un aumento de costes en el proceso de selección, pues además de dañar la imagen, que también es importante y tiene un coste indirecto, muchas veces muy difícil de cuantificar, pero el coste directo contraproyecto de las horas invertidas en los procesos de selección, en cuelga otra vez la oferta, en busca de los candidatos, en realizar los procesos de selección, al final, en las entrevistas, etcétera, pues tiene un coste enorme. Por lo tanto, la inteligencia artificial puesta a nuestro servicio nos va a ayudar, sin duda, para ir mucho más centrando el tiro a la hora de buscar talento, ¿no? Los software de gestión, el People Analytics, pues evidentemente viene siendo una de las tendencias absoluta. También, como habíamos dicho, y junto con la inteligencia artificial, para aprovechar esa Big Data, esa gran base de datos de candidatos, para también ajustar los procesos de selección y los requerimientos específicos que venía teniendo en la empresa para los que el futuro voy a tener, ¿no? Y además, no solo nos va a servir este tipo de analytics para analizar el pasado, sino también para construir una previsión y una planificación sensata a futuro desde el punto de vista de los procesos de selección necesarios, ¿no? A través de un análisis de competencias necesario, un análisis de puesto de trabajo necesario y una evaluación del desempeño pues que es imprescindible para posteriormente construir unos procesos de selección que no me hagan perder y dar muchas vueltas sin conseguir realmente los candidatos que necesito, ¿no? Y ustedes me dirán, esto está muy bien, pero ¿y quién encabeza todos estos procesos? El otro día lo apuntamos y me gusta que además se hayan sucedido así las sesiones que hemos tenido, ¿no? De competencias digitales, LinkedIn y esta, ¿no? Porque están las tres muy enlazadas. El otro día hablamos, si recuerdan, de los líderes digitales, de la importancia de tener al frente de estos departamentos o de las empresas personas que tengan claro, bueno, pues que esto es imprescindible y que además tengan una formación adecuada y minuciosa sobre este ámbito, ¿no? Porque si el líder que tiene que dirigir al equipo, a los equipos, y esa transformación carece de las competencias básicas para liderar esa transformación, pues apaga y vámonos, ¿no? Por lo tanto, los líderes van a tener unas competencias que ya van a ser comunes en los últimos años, ¿no? El saber gestionar equipos, el autocontrol, el liderazgo, muchas cosas, pero ojo, también el componente de la transformación digital y las competencias que hoy en día más se demandan, ¿no? Y por último, la marca personal y el networking, que es absolutamente tendencia y tiene mucho que ver con el reclutamiento 4.0. Es decir, herramientas como LinkedIn, en el que el networking online está diariamente encima de la mesa, es absolutamente trascendental si lo que queremos es encontrar una oportunidad en el mercado de trabajo, ¿no? Desde un punto de vista de todas las tendencias que se recogen en las últimas herramientas que las empresas están utilizando para reclutar talento, sin duda una de ellas y la maestra son las referencias, el networking y el dar pasos a través de la teoría de los 6 grados, que decíamos el otro día que se ha minorado incluso a los 3 grados, como LinkedIn ha demostrado y como experimentos recientes se han demostrado que incluso con 3 grados de posicionamiento podemos llegar a conseguir un objetivo. Por tanto, el networking, que a mí, en lo personal y en lo profesional, les decía el otro día, tanto me ha ayudado, les invito que
que no lo pierdan de vista, sino que sirva de base absoluta para cualquier tipo de tendencia que salga a la palestra en el ámbito de recursos humanos, ¿no? El networking y, obviamente, y de la mano, la marca personal, ¿no? Si estamos hablando de social recruiting como algo que es absolutamente tendencia, en el que las empresas van a buscar talento, las redes sociales, las propias e incluso los perfiles propios de los candidatos, pues imagínense la importancia que tiene la marca personal, ¿no? La coherencia que hablábamos el otro día, que tiene que haber entre lo que yo transmito y lo que se ve de mí desde fuera y lo que yo quiero aspirar a conseguir, pues tiene que estar cuidada al detalle, ¿no? ¿Por qué? Porque lo hablábamos antes, ¿no? Uno de los riesgos que puede aparecer es que las empresas que van a buscar talento, una vez que tengamos el abanico, ¿no?, de los candidatos que en principio más se ajustan a las necesidades, me lleve una sorpresa cuando realmente me meto en los perfiles sociales de cada uno de los candidatos y veo que o bien no son coherentes, o bien me están mintiendo, o bien tienen unos principios, unos valores y una serie de manifestaciones que para nada coinciden con lo que yo quiero incorporar y a las personas que yo quiero incorporar en mi empresa. Por lo tanto, networking online por un lado, marca personal por otro lado, como bases sobre las que se cimenta todo tipo de reclutamiento 4.0, ¿no? Pero veníamos de los procesos de selección, ¿no? Si hablamos de los procesos de selección, los procesos de selección sí que han cambiado mucho, lo estábamos viendo en las tendencias que hemos venido citando, ¿no? Desde el 1.0 de los anuncios en prensa, de los currículums en mano, a las web dinámicas, en el que ya podías adjuntar currículums hasta que aparecieron las redes sociales, el imperio de InfoJobs, LinkedIn, y que hoy en día estamos trabajando con la ramificación y con el Machine Learning y la inteligencia artificial, ¿no? Pero los procesos de selección siguen siendo los mismos, ¿no? Y es muy importante, y con esto quería volcarme en la sesión de hoy, volver a retomar este tema, ¿no? Porque yo creo que es, desde mi punto de vista, lo que más me preocupa a la hora de ver candidatos que se chocan contra una pared una y otra vez porque no saben hacer bien las cosas, ¿no? Y sirva esta sesión, si me permiten, para intentar ayudarles a todos ustedes o intentar apuntar mi visión, que les puedo asegurar que es muy amplia, a veces lamentablemente, porque mi recorrido profesional y a la hora de realizar entrevistas ha sido muy amplio, ¿no? Como candidato, ¿no? Bien porque me he equivocado muchas veces. Y esto me ha permitido legitimarme a la hora de saber cómo no volver a hacer las cosas para empezar a atinar bien, ¿no? Entonces, permítame detenerme en los procesos de selección tradicionales, ¿no? Que con matices siguen existiendo, ¿no? Pero antes de nada, permítame empezar por el principio, ¿no? Nunca mejor dicho. Porque al final, las empresas lo que queremos es talento. El talento es un bien escaso, es un diamante o unas pepitas de oro que son muy difíciles de encontrar, ¿no? ¿Qué es el talento, en definitiva, ¿no? ¿Qué es lo que estamos buscando las organizaciones? ¿Qué es lo que realmente necesitamos, ¿no? Pues evidentemente el talento, que es ese aspecto tan difícilmente descriptible muchas veces, ¿no? Que tiene una mezcla de componente innato que uno tiene, ¿no? Y otra mezcla de desarrollo competencial y de habilidades y de conocimientos que uno va adquiriendo a lo largo de su vida, ¿no? Pero en todo caso, el quiero, el puedo y por lo tanto actúo es el resumen maravilloso que yo entiendo que se puede describir lo que es el talento, ¿no? Una mezcla de capacidades adecuadas a la organización a la cual me estoy dirigiendo, un compromiso, una lealtad orientada a un trabajo profesional bien hecho y sobre todo a la capacidad de acción, ¿no? Seguro que ustedes comparten conmigo que tienen contactos o tienen amigos o tienen familiares que están todo el día en su cabeza trajinando, ¿no? Y pensando, ¿no? Yo creo que esto voy a hacerlo así, o yo tengo un proyecto en mente que va a ser asado, pero que al final se pasan años y nunca actúan, ¿no? Al final no hay nada más contraproducente y más autolimitante que la falta de acción, ¿no? Por lo tanto, ojo con esto, que es muy importante. Muchas veces es preferible actuar y equivocarse a no actuar jamás, ¿no? Por lo tanto, es un componente muy importante del talento, la acción. Ser tener una serie de capacidades, una serie de compromisos, pero ojo, porque después tengo que ponerlas en práctica, ¿de acuerdo? Esto es muy, muy importante, porque las personas, al fin y al cabo, somos el recurso más importante de cualquier organización.
lo que hace viables y competitivas a las organizaciones versus con las que no tienen las mejores personas. De ahí la importancia de captar talento, ¿no? Que es al final es la piedra angular de cualquier tipo de empresa que quiere escalar y quiere avanzar y desarrollarse y crecer, ¿no? El buscar talento, el retener talento y evidentemente dar lo mejor a ese talento para que no se le marche, ¿no? Eso es lo principal en cualquier tipo de organización. ¿Y por qué digo todo esto? Porque el atraer, retener y desarrollar talento es de lo que estamos hablando, ¿no? Desde un punto de vista de organización, nuestro objetivo siempre va a ser este. Me da igual que estemos en Canadá, en Estados Unidos o en Rusia o en España en este caso. Los objetivos de una empresa siempre van a ser estos. Después ya vendrán los resultados económicos, vendrán los medios productivos y organizativos, pero lo principal son las personas, ¿no? En función de qué personas tenga en mi equipo, pues va a depender muy mucho mi éxito o mi fracaso. Por lo tanto, el talento como piedra angular. Dicho esto, pues vamos a avanzar con los procesos, si les parece. Me parece muy importante este apartado que voy a abrir ahora, ¿no? Porque yo creo que al final me parece oportuno cerrar el año con este reciclaje, ¿no? Sobre los procesos y las técnicas adecuadas de cómo pasar los procesos de selección, que muchísimas veces, lamentablemente, en mi grupo de amigos, en mi familia, y no digo nada en mi propia empresa cuando quiero contratar a gente, veo constantes errores y errores y errores subsanables, pero que en todo caso se repiten muchas veces y espero aportarles mi visión para que puedan tener mucha más facilidad a la hora de enfrentarse a procesos de selección ahora o en el futuro. Al final, una de las partes importantes del proceso de selección es la entrevista, ¿no? La entrevista es ese proceso de comunicación bidireccional, ¿no? En el que seguramente uno toma las riendas de esta comunicación, que es la empresa que quiere contratar, pero que en todo caso puede ser formado por dos personas que entrevistan a un solo candidato o que hay varios candidatos para una sola persona en función de los perfiles que estoy buscando. Tienen aquí una imagen de una entrevista personal. Hoy en día se está muy de moda y se están por el tema del COVID y porque además también se trabajan otro tipo de herramientas mucho más innovadoras como son las teleentrevistas, ¿no? Que se hacen por videoconferencia y con otras herramientas. Y al final es un proceso de comunicación en el que también entra a jugar la comunicación verbal y la no verbal. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Esto es la entrevista, ¿no? Un proceso de comunicación es la parte más importante de cualquier proceso de selección porque es la parte en la que yo voy a tomar como reclutador una decisión definitiva, seguramente, en la primera o en la segunda entrevista, si hubiese dos, sobre la idoneidad de ese candidato, ¿no? Quiero adivinar si puede, si quiere y si sabe. Son 3 preguntas, ¿eh? Si quiere, si puede y si sabe. Si sabe y si puede, me lo ha dicho ya en un portfolio, en un currículum, lo he visto en sus redes sociales, me lo ha apuntado él anteriormente. Y seguramente es corroborar en la entrevista que lo que me está diciendo, lo que yo he podido analizar previamente, se corresponde con la realidad, ¿no? Pero ojo, porque en la entrevista también, como he vuelto a repetir anteriormente, también juega un componente esencial si quiere, ¿no? Y al final, en la entrevista es muy importante el componente emocional. Los reclutadores, los que nos dedicamos a recursos humanos, hablamos de la erótica del entrevistador y del entrevistado, ¿no? Se tiene que producir una especie de erótica, ¿no? De enamoramiento, ¿no? En el que te das cuenta, como reclutador, como empresa, que la persona que tienes delante es efectivamente lo que necesitas, ¿no? Y esto es absolutamente determinante a la hora de tomar una decisión. Las características pueden ser muchísimas en la entrevista. Ya digo que las características pueden ser o bien vía online o bien telefónica. Ojo con las entrevistas telefónicas, porque las entrevistas telefónicas pueden ser absolutamente determinantes y como tal hay que tomárselas. Desde el minuto 1 que me suena el teléfono para una entrevista de trabajo ya estoy dentro del proceso. Por lo tanto, las características pueden ser muy variadas, ¿no? Videollamada, videoconferencia, presencial, con muchos candidatos, con solo uno, entrevistas en panel, que son aquellas que se denominan en panel, las que me entrevistan 2, 3 o 4 miembros de la organización, seguramente porque cada uno de ellos tiene unas funciones muy distintas dentro de la organización. Una persona puede ser de recursos humanos, otra es más operativa y va a ser mi jefe directo. Bueno, pues características puede haber muchas, ¿no? Los objetivos, pues efectivamente ya lo he dicho, ¿no? Conocer si eres el candidato adecuado, si quieres y sabes si puedes. Por lo tanto, desde el punto de vista del candidato, lo que quiero demostrar es que quiero, que sí, que puedo, ¿no? Tipologías hay muchísimas, ya las hemos citado, y las fases son muy importantes tenerlas en cuenta, ¿no? A todos nos han hablado de las 3 fases de las entrevistas, y las 3 fases
de las tres fases, siendo la primera, la segunda y la tercera, la segunda, la entrevista en sí, pero ojo porque la primera fase para mí me parece trascendental y muchas veces lo relativizamos, ¿no? Sobre todo de cara a prepararse esa parte importante de demostrar que quiero entrar a la organización por encima de todo. La primera de las fases es el antes, ¿no? El antes, el durante y el después, son las fases 1, 2 y 3, ¿no? La fase del antes es cuando me suena el teléfono y me cita para la entrevista dentro de 2 o 3 días, ¿no? Pues en ese momento, desde hoy que me suena el teléfono hasta que me citan hasta dentro de 3 días, lo que tengo que saber es todo sobre la empresa, su cultura, sus principios, qué tipo de personas trabajan, qué tipo de evolución ha tenido la empresa en los últimos años, qué servicios, qué productos, qué tipo de dimensión y de delegaciones tienen y de sucursales, cómo trabajan las cosas, qué tipo de cultura formal e informal, si pregunto a gente conocida que ha trabajado en esa organización, de cara a prepararme muy bien la entrevista. Tengo que saber muy bien cuáles son las preguntas que potencialmente me pueden caer para que efectivamente yo pueda prepararlas adecuadamente. Tengo que trabajar muy bien mi vida, carrera profesional. Cuando me pregunten, háblame de ti, no liarme y enredar al entrevistador, porque si no va a desconectar y me va a quedar fuera del proceso. Una serie de entrenamientos previos que son esenciales en la fase del antes, ¿no? En el durante, ya hemos hablado antes, ¿no? Es el durante la entrevista, ¿no? La componente de la asertividad juega un papel fundamental, el componente de la reformulación positiva, transformando lo negativo en positivo, es algo fundamental. Y es muy importante trabajar en ambos sentidos, ¿no? En la asertividad, defendiendo nuestros derechos sin tener necesariamente que atacar a los de los demás, sin perder el autocontrol, sin perder el contacto visual, que es muy importante, la positividad, un lenguaje positivo, evitando los tics, evitando la reiteración de las palabras, ¿vale? Una argumentación fluida. Es muy importante trabajarse de esta forma las entrevistas, ¿no? El durante. Y ojo, porque el componente de la asertividad también tiene mucho que ver con la comunicación no verbal. La comunicación no verbal juega un papel fundamental en cómo estamos sentados en la silla, delante del entrevistador, cómo movemos las manos, cómo nos reímos, cómo sonreímos, cómo hacemos contacto visual o estamos todo el rato mirando para abajo. Ese tipo de equilibrio entre la comunicación verbal fluida y la comunicación no verbal es absoluta para conseguir ese engagement necesario, esa erótica del entrevistador y del entrevistado y ser atractivos y demostrar que queremos entrar en el proceso. Si quiero, si puedo y si sé. Acordaros de los 3 principios fundamentales de las preguntas que me quiero hacer, ¿no? Posibles preguntas, entrevistas, muchísimas, ¿no? Estas las he seleccionado, si quieren tomar nota, de una serie de más de 100 preguntas, son las que más preguntas, más veces he tenido la ocasión o bien de preguntar como entrevistador o como empresa, o bien que me han preguntado a lo largo de mi carrera profesional, ¿no? Pues háblame de ti mismo, una pregunta abierta totalmente para ser capaz, para comprobar que el candidato es lógico en su argumentación, ¿no? Por lo tanto, argumenta muy bien las cosas y tiene una argumentación fluida y sensata, es muy importante, no solo el contenido, sino las formas de cómo lo voy diciendo. Defínete con 4 adjetivos, dime qué es lo mejor que tienes, cómo transformar lo negativo en lo positivo, por qué tú y no otro candidato, cuáles son tus defectos principales y cómo tratas de mejorarlos, háblame de una situación crítica que has sufrido en tu vida y cómo superaste, por qué estudiaste esto, si eres un perfil junior, o por qué te dejaron en la última empresa, háblame de los principales hitos de tu carrera profesional. Bueno, son preguntas que si no me trabajo y lo dejo al albur de la improvisación, seguramente correré el riesgo de cometer torpezas fundamentales, ¿no? Entonces, en el antes, en esa fase del antes, que va desde que me llaman para una entrevista al momento de la entrevista, tendré que prepararme posiblemente muchas de estas preguntas porque me van a caer seguro, ¿no? En definitiva, una buena preparación es imprescindible para lograr que que tu entrevista de trabajo te distinga por encima de los demás, ¿no? Porque al final es muy importante no solo ser bueno, el otro día hablamos, ¿no? Sino demostrarlo. Esto es un equilibrio peligroso y complicado, yo lo sé, ¿no? Y muchas veces injusto, ¿no? Pero no solo se trata de ser el mejor, sino que los demás sean conscientes de que lo puedo llegar a ser. Entonces, de ahí la importancia de demostrar que quiero, que puedo y que sé, ¿no? Y otras pruebas de selección, bueno, pues puede haber las pruebas psicotécnicas, que son esos test que se hacen o bien de algoritmos, de series matemáticas, de lógica,
de series espaciales para ver cómo tengo estructurada la mente desde un punto de vista de perfiles más técnicos como arquitectos, ingenieros, por ejemplo, algoritmos matemáticos para trabajar en banca, en el sector financiero, que muchos bancos ponen a la hora de seleccionar candidatos para ver cómo te manejas con los números, ¿no? O pruebas de personalidad que sí o sí me van a caer, ¿no? Las empresas lo que queremos ante todo es saber quién está al otro lado de esa persona que vemos, ¿no? ¿Qué se esconde en su interior? Queremos ver que realmente queremos comprobar, de ahí que testeemos sus redes sociales, quién está detrás de ese profesional que aparece en un currículum, en un portfolio, en una tarjeta digital, ¿no? Queremos analizar su personalidad, queremos ver que se alinea con nuestros principios y valores, queremos ver que efectivamente, bueno, pues es una persona que es digna de nuestra confianza, que es capaz de trabajar en equipo, que es capaz de liderar proyectos, que es capaz de cumplir leyes, ese tipo de connotaciones son las que más nos importan, ¿no? Pruebas de personalidad hay muchas, ¿no? Los más utilizadas el 16PF, en España se utiliza mucho, que analiza 16 rasgos de la personalidad, o el PAPI, ¿no? Que son las actitudes más importantes que un puesto, muchas veces desde el punto de vista de la psicología, nos dicen que tienen que tener un candidato, ¿no? Por lo tanto, o bien los PAPIs o bien los 16PFs nos van a permitir conocer la personalidad mucho más detallada de esa persona, ¿no? Pruebas de idiomas. Las nuevas generaciones muchas veces no harán ni falta porque venís, y esto es una gran noticia, con los idiomas debajo del brazo, pero durante mucho tiempo ha sido absolutamente imprescindible testear que el candidato tiene los idiomas, el nivel de idiomas adecuado en función de la empresa a la que se trate, ¿no? Normalmente el inglés, pero hay otras empresas aquí en Europa que se prioriza mucho el alemán, y si son perfiles más técnicos de ingeniería, de automotive y demás, y muchos también de francés, ¿no? Por lo tanto, ojo, porque las pruebas de idiomas pueden ser o bien bueno, pues una conversación con una persona nativa muchas veces de la propia organización o del propio departamento de recursos humanos que nos quiere poner a prueba, o bien a través de un tipo test, ¿no? De preposición o de lo que fuese, ¿no? O de una redacción, háblame de tu carrera profesional en inglés o lo que fuese, ¿no? Y después las dinámicas de grupo. Las dinámicas de grupo que a mí personalmente me apasionan, ¿no? ¿Por qué? Porque tanto las dinámicas de grupo como role-playing son una manifestación brutal, un totum revolutum de todas las características que un candidato tiene, las formas de comportarse, sus competencias, sus habilidades, sus rasgos de personalidad, sus creencias, y todo se ve en una conversación a 8 bandas, ¿no? En el que se plantea un caso ficticio muchas veces, o un caso de actualidad, en el que se pone un debate, en el que todos los candidatos tienen que hablar, en el que muchas veces se graba. Yo he grabado a candidatos, y los candidatos, y yo he participado en dinámicas de grupo en el que me grababan a mí, para después visualizarlo tranquilamente y saber cómo está reaccionando ese candidato, ¿no? Es muy importante y se sacan, de verdad, yo estoy absolutamente fascinado con la pila de conclusiones que se sacan a través de las dinámicas de grupo en los procesos de selección. Dicho esto, tanto las pruebas psicotécnicas de personalidad, idiomas, dinámicas de grupo, role-playing, no sirven para contratar directamente, pero sí que la mayoría de las ocasiones nos permiten a las organizaciones descartar a aquellos candidatos pues, que por lo que sea no han estado a la altura de las expectativas, o en la dinámica de grupo no encaja su personalidad o su forma de comportarse o sus principios y valores a la hora de plasmar un tema con lo que yo estaba esperando, ¿no? Por lo tanto, no sirve para contratar, pero sí sirve para descartar, ¿no? Este es un ejemplo de 16PF, entre 100 y 200 preguntas, muchas veces son 5 respuestas, ¿no? En este caso, el 16PF tiene 3. Lo importante es no mentir, y esto es como los test de autoescuela, intentar hacer muchos para ir cogiendo pues un hábito a la hora de contestar, y los extremos nunca van a gustar, ¿no? Y tampoco gusta ser contradictorio, por tanto no intenten acertar o intentar intuir con lo que el entrevistador quiere encontrarse, porque cometeremos el riesgo de contradecirnos a lo largo de las 100 o 200 preguntas, ¿no? Porque nos van a volver a reformular preguntas que hemos contestado de otra forma, y si hay una inconsistencia, una contradicción en las respuestas, pues seguramente
nos vayamos a quedar fuera. En cambio, las dinámicas de grupo, que ya digo que yo soy un fan número uno para procesos de selección, pues pueden ser casos ficticios muchas veces, el caso del refugio, ¿no? En el que a los 8, 9, 10 candidatos no suele haber más en una dinámica de grupo porque suelen ser los finalistas totales del proceso de selección final, en el que ya hay que tomar una decisión y en el que los siguientes pasos serían ya entrevistas seguramente individuales finales con los que superen la dinámica, pero en la dinámica suele haber 8 o 10 personas, ¿no? Y se plantean casos como este que tienen ustedes, ¿no? En el que, bueno, pues en este caso es el del refugio, puede ser el caso del loco, puede ser el caso de actualidad en el que se trata temas de reality show como pueden ser pues La Caja Fuerte ahora o Gran Hermano o la isla de los supervivientes, en el que se dice ¿qué te parece? Testimonios a favor, argumentos en contra de que esto se emita, bueno, y ver un poco cómo razonas desde un punto de vista de tus argumentos y cómo te pones de acuerdo con el resto de candidatos para llegar a una solución homogénea, como en este caso, ¿no? Muchas veces tienes que ponerte de acuerdo con el resto de candidatos, de compañeros en la mesa de dinámica de grupo para conseguir un resultado homogéneo, ¿no? ¿Qué es lo que más se valora? Me preguntaréis. Depende del puesto que busque, ¿no? Es muy importante tener en cuenta cuál es el puesto al que yo opto, ¿no? ¿Por qué? Porque lo más importante aquí es ser asertivo, ¿no? Aquí no hablar es equivalente a quedarte fuera. Aquí no se trata de intentar no equivocarte, por eso no hablo, porque aquí se trata de demostrar cómo eres. Si una persona y un candidato no habla, yo no lo voy a contratar porque no sé cómo es. Y tampoco se trata de hablar demasiado ni querer llevar la voz cantante, sino se trata de ser una persona asertiva, ¿no? Defender tus derechos, intentar apoyarte en los argumentos de los compañeros, intentar llegar a una solución consensuada entre todos y ser un facilitador, ser un acompañante de todos los compañeros que están ahí y tener argumentos sólidos y lógicos, ¿no? Ser creativo y, bueno, una dosis de liderazgo nunca está de más, ¿no? Porque al final el entrenamiento es muy importante en todos estos casos, lo hemos dicho anteriormente, cuanto más entrenemos, muchísimo mejor nos irán los resultados, ¿no? Y por último, he dejado este apartado final, lo he creído oportuno, no estaba recogido en mi primera presentación que he elaborado, pero he creído oportuno cerrar con esto buscando lo mejor para ustedes, ¿no? Me van a permitir que con toda la humildad pueda, y buscando lo mejor para ustedes, ya digo, pueda apuntarles unas claves y unas técnicas que a mí personalmente me han ayudado mucho a lo largo de todos estos años y que he aprendido a base muchas veces de equivocarme como candidato, ¿no? Que hoy en día veo con cierto desconsuelo como entrevistador, como empresa, ¿no? Y los técnicos de recursos humanos que tengo en el equipo también lo ven a diario, ¿no? Entonces quiero transmitírselo para ver si en algún modo puedo ayudarles, ¿no? Y de verdad que háganme caso porque más allá del cargo que ahora mismo ostento o que mañana puedo ostentar o lo que sea, el bagaje personal que acumulo en este tema es importante, ¿no? Fíjense que he tenido más de 40 trabajos por cuenta ajena, más de 40 trabajos por cuenta ajena, y esto encierra una tragedia personal también, ¿no? He tenido que amoldarme, ser muy adaptable y he tenido, bueno, pues muchas penurias que pasar, ¿no? Y esto me ha llevado a trabajar más de 90 procesos de selección. Y digo padecidos, ¿no? Porque haber estado en más de 90 procesos de selección como candidato, como entrevistador ya no lo sé, se me pierde la cuenta como empresa, pero como candidato en más de 90 significa haber estado en todo tipo de procesos, ¿no? Dinámicas de grupo, entrevistas en panel, entrevistas complicadas, rígidas, agresivas, en un hall de un hotel, en la calle, entrevistas por teléfono, videollamadas, o sea, de todo. Por lo tanto, quiero decir que de todo esto he sacado un resumen que me gustaría compartir con ustedes para cerrar la sesión. Me van a permitir que denomine, como siempre me gusta hacer, los procesos de selección como un gran juego, ¿no? Y es que realmente yo creo que es una buena metáfora, es un gran juego y es el mejor juego o el gran juego de tu vida, ¿no? He puesto aquí el juego del Trivial, el cual yo soy un apasionado, que supongo que hayan jugado, bueno, pues una serie de dados, una serie de aciertos y no aciertos, de preguntas, de casillas, en las que si tienes suerte te vas directamente a la casilla ganadora, si no retrocedes, si no pierdes quesito, si no ganas. Pues al final el proceso de selección lamentablemente es así, ¿no? Lo primero que tengo que decir es que aquí hablamos de lo injusto, lo deshonesto y lo inesperado, he titulado, ¿no?
¿Por qué? Porque aquí no buscamos justicia. Nadie habló de justicia. Yo creo que nunca en la vida nadie les dijo que los procesos de selección fuesen justos. Por lo tanto, por eso es un juego. En los juegos, ya sea fútbol, ya sea trivial, muchas veces no gana el mejor. Gana, a veces el azar juega un componente importante, pero muchas veces gana el que más se lo trabaja y el que más estratégicamente sabe trabajarse sus técnicas y sus trucos. Y es un poco de lo que van los procesos de selección, ¿no? De un gran juego, a veces son injustos, a veces deshonestos e inesperados, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un porcentaje que está fuera de nuestro alcance siempre. Por mucho que entrenemos, por mucho que hagamos lo que nos ha dicho Javier que hagamos. O Paolo, que seguro que tanto Paolo como compañeros de Paolo en la universidad os lo dicen. A pesar de todo, hay un porcentaje que nunca vamos a ser capaces de controlar. ¿Por qué? Porque existe un porcentaje incontrolable pues bueno, de que está recomendado el hijo del jefe o alguien nos ha querido puentear por dentro y no lo voy a saber nunca. O he caído mal al entrevistador simplemente porque en algún momento me he encontrado en su vida por lo que sea y yo no soy consciente. No sé, son porcentajes de cosas que están fuera de nuestro alcance, pero no por eso vamos a dejar de tener un entrenamiento que es imprescindible. Yo en el momento que dejé de creerme casual, ¿no? Y querer aspirar a un puesto de trabajo sin prepararme nada y chocarme contra muros constantemente y empecé a entrenar y a prepararme los procesos, los resultados, créanme, fueron llegando, ¿no? Hay que ser muy consciente de los diferentes hitos que los procesos de selección tienen. Yo creo que se los he apuntado anteriormente. Los hitos de la entrevista, los hitos de prepararse bien un currículum anteriormente, los hitos de trabajarse muy bien cuál es la cultura y cuál es, evidentemente, la empresa a la que me voy a dirigir, qué es lo que esperan encontrarse como candidato. Por lo tanto, esos hitos, las dinámicas de grupo, los test psicotécnicos, los test de personalidad, todo esto forma parte de un todo, que es un proceso de selección y es un gran juego. Por lo tanto, en cada uno de estos hitos, que muchas veces son departamentos estancos, tendré que trabajar unas técnicas muy completas y que son diferentes en esta parte, que se llama la entrevista, que en esta otra, que se llama la dinámica de grupo. Las técnicas y las estrategias tienen que ser necesariamente distintas, ¿no? Y jugar las cartas de manera disciplinada y conservadora, ¿no? La improvisación aquí juega un papel devastador. Les invito a no improvisar, les invito a tener todo controlado al dedillo y ser conservador. ¿Por qué? Porque evidentemente el ser muy, ¿cómo diría yo?, innovador a la hora de ser candidato, a mí me ha jugado personalmente muy malas pasadas. En cambio, cuando he jugado a ser muy conservador, pues los resultados en los procesos de selección han ido llegando. Por tanto, hay que trabajarse las estrategias de los procesos de selección de manera disciplinada y sobre todo de manera conservadora, ¿no? La importancia de no improvisar en este tema es absolutamente importantísimo. Y el proceso dura de principio a fin. Todo detalle es importante. En la mente del entrevistador y de la empresa se va sumando una serie de decimales o de puntuaciones, muchas veces mentales, que ni escribes, en función de qué currículum y qué portfolio hayas visto, de qué red social, cómo esté el perfil de LinkedIn del candidato, cómo esté la entrevista, cómo haya venido vestido acorde a la cultura de mi empresa, cómo se haya expresado, cómo haya sonreído, cómo haya trabajado su comunicación verbal y no verbal, cómo haya actuado en la dinámica de grupo. Todo esto, más allá de los ratios que sí que se apuntan, hay un componente psicológico y muchas veces imperceptible que está aquí dentro y que es importantísimo a la hora de tomar una decisión y decantarse por un candidato u otro. Por lo tanto, todo detalle es importante de principio a fin como candidato. No lo relativicen. Y a dejarse llevar hay que dejarse ayudar por profesionales. Hay mucha gente que nos dedicamos a esto y claro, para eso estamos, para intentar ayudarles y yo siempre estaré a su disposición para poder ayudarles a trabajar este tema de los procesos de selección, porque es una lástima que con la batalla encarnizada en el mercado de trabajo que existe ahí fuera y la gran competitividad, después cuando tenemos la gran oportunidad de tocar con los dedos el trabajo deseado, nos quedemos fuera por no saber hacer bien las cosas. Y esto es imperdonable. Por lo tanto, déjense ayudar porque hay personas que lo pueden hacer. Por mi parte, despedirme con reflexiones finales. Estamos ante una nueva era.
Hay quien dice que ya se atisba en el horizonte el reclutamiento 5.0, en el que ya va a ser todo absolutamente digital, pero no se olviden de una cosa, por eso he terminado con ello. Al final las estrategias siempre van a ser comunes y genéricas a las que hemos venido observando en los procesos de todo tipo, ¿no? Este gran juego va a perpetuarse y lo que queremos las empresas es saber si estamos ante el candidato ideal. Por lo tanto, lo que tenemos que demostrar a la empresa es que somos el candidato ideal. Por mi parte nada más y como siempre muchas gracias, Paolo. He sido escrupuloso en el horario. Por ahora 2 preguntas. La primera dice, dentro del proceso de selección, ¿cómo detectar las competencias reales cuando ahora estamos en home office? No hay posibilidad de realizar dinámicas grupales. ¿Qué herramientas afirma? No hay posibilidad de realizar dinámicas grupales. ¿Qué herramientas complementarias y lúdicas se pueden usar? Qué buena pregunta. Evidentemente, estamos en una situación extraordinaria que poco a poco, sin duda, tocará su fin, ¿no? Y volveremos otra vez a la vieja normalidad o una normalidad parecida, ¿no? Sin duda. Bueno, pues ahora sí que se pierden muchos ratios, ¿no? Por eso, ahora hay expertos en la materia, ¿no? Que te hablan de cómo trabajar las entrevistas por videoconferencia. El otro día, Paolo, si te acuerdas, hablamos tú y yo de la difícil que es. Y los que somos muy, muy de testimonio presencial, como yo, nos cuesta mucho llegar a ser absolutamente expresivos como nos gustaría y apasionados con nuestra profesión a través de la pantalla, ¿no? Se pierden muchas cosas. Se pierden muchas cosas, la comunicación no verbal se pierde también porque solo se nos ve de una parte de la cabeza para arriba y esto va de cómo estás sentado, de cómo mueves las manos, de cómo articulas, pero en todo caso hay pautas que son homogéneas para todo tipo de procesos, la comunicación verbal sigue siendo la misma y el contacto visual, la positividad, que es una de las llaves maestras de la empleabilidad, sigue estando presente y ese engagement se tendrá que dar con las herramientas limitadas que la maldita pandemia nos ha puesto encima, ¿no? Que es una entrevista online, una entrevista por videoconferencia y demás. Bueno, estamos limitados en ese ámbito, pero tenemos que seguir las pautas homogéneas para seguir las técnicas de siempre, ¿no? Yo sí creo que, por ejemplo, con opciones que te da, como por ejemplo Zoom, o de tener múltiples pantallas, y sobre todo diseñar un buen proceso, que tendrás que probar una y otra vez. Por ejemplo, antes decías que se me ocurriría para probar un juego, un escape room virtual. Entonces, donde reúno al grupo y lo pongo a trabajar. Entonces, pero evidentemente, estamos y aclaro para la persona que hace la pregunta, todos estamos al tanteo. En este momento, asegurar se va a hacer así o se puede hacer así, yo creo que no sería serio, por lo menos por mi parte. Yo creo que es una gran inquietud y sí, igual que pasó con las dinámicas de grupo, que yo estoy contigo, son de lo mejor que puede haber y demás, hay que generar usando las nuevas tecnologías y sobre todo la realidad con la que estamos viviendo. La segunda pregunta, Javier, dice, 1000 gracias. Una pregunta, ¿se debería dar feedback a aquellos candidatos que no quedan seleccionados? Siempre. Ahí soy absolutamente tajante. Me parece una falta de respeto brutal y una falta de todo, el principio ético, y aquí soy muy tajante, lo siento, porque me ha tocado el participante en una fibra muy delicada mía, ¿no? Que es esta falta de feedback, ¿no? Esta falta de ética, ni que fuésemos muebles, ¿no? Seres inanimados. Somos personas con sentimientos, con aspiraciones, que queremos y tenemos el derecho de tener un feedback de la candidatura que tenemos. Y no hay excusa, y a todos mis equipos les tengo dicho, además es que en este caso soy súper tajante, que no hay excusa ni de la carga de trabajo que tengan, ni el número de candidatos. Aquellas personas que avanzan y que se ha por lo menos tenido un contacto, hay que tenerles un feedback. Hay que decirles, oiga, señor, usted no ha sido seleccionado, guardamos su currículum para futuros oportunidades o gracias por facilitarnos su perfil de LinkedIn, en este momento no puede ser. Por lo tanto, aquí soy tajante, Paolo. Claro que sí, es obligatorio. Cuando yo Siempre. fui director de recursos humanos, nuestra política era
responder. Si era un asunto de criba, por ejemplo, a explicarlo claramente. No has pasado la criba, no cumples con este requisito. Si efectivamente ibas siguiendo los procesos como ibas quedando, la razón. Y sobre todo una razón objetiva. La gente agradece saber. Eso Y, es. pero nos centramos mucho en el temor que tenemos los de recursos humanos de qué nos irán a responder, qué nos irán a decir. Entonces, esto viene con el puesto. Entonces, Mira, Pablo, gracias por decirme esto, porque yo de las veces que, no puedo estar más de acuerdo contigo, Pablo, de las veces que más he aprendido de todos los errores, que son muchos, que he cometido en los procesos de selección y por eso pues he tenido los procesos que he tenido, que son unos cuantos, de las veces que más he aprendido, Pablo, fíjate, es de las veces que he tenido la ocasión, muchas veces por debajo, porque me han filtrado amigos de amigos que tenían los informes negativos de mi candidatura. Ese feedback, o bien directamente del director de recursos humanos, que te ha apuntado 4 cosas y te ha dicho, o el técnico de selección, mira, Javier, es que no nos ha gustado por esto, porque has dicho tal. O por el informe que después en una gran multinacional me pasó esto, que me hicieron llegar el informe negativo mío. Es de las veces que más he aprendido, Paolo, para crecer. Tuve el privilegio de saber por qué no. Es una maravilla eso. así es. Mira, tenemos una pregunta muy interesante o un comentario. Dice, la presencia en redes sociales, cuidada, pero donde se muestra vida social con amistad de familia, ¿suma o preferible tenerla en privado? Excelente charla, muchas gracias. Vale, pues muchas gracias por los comentarios. Voy a hablar de mi opinión, ¿vale? Yo cuando he estado 1 año y medio dando clases en Facebook, pues fíjese y fíjate, Paolo, las veces que hablábamos de este tema, porque era muy recurrente, ¿no? ¿Qué pasaba con las redes sociales? En casa de Facebook no puedes decir que no puedes tener redes sociales. Claro que hay que tener redes sociales, todos tenemos, yo el primero, pero hay que dar un candado. Si lo que voy a decir son cosas que son de mi foro interno o de mi ámbito más íntimo, o voy a decir cosas que hablaría en un bar tomando una cerveza o un café con un amigo íntimo, no tiene por qué enterarse el resto del mundo. Por lo tanto, yo diría que las personales despegásemos un candado, yo las tengo así, Instagram privado, LinkedIn, Twitter privado, y en las que estoy trabajando en mi marca personal en beneficio de mi marca de empleado y profesional, pues evidentemente como LinkedIn, pues trabajarla adecuadamente. Pero tanto, nadie va a pensar, porque muchas veces me preguntan, joder, y si un candidato las tiene cerradas, vas a pensar mal como empresa. No, voy a pensar que eres una persona precavida, lógicamente, y una persona seria, porque lo que no es serio es lo que yo me he encontrado a lo largo de mi carrera, Paolo, de gente que iba a contratar, te puedo asegurar, y perfiles altos, no solo bajos, perfiles muy senior, perfiles con un bagaje, que te metías en sus redes sociales y madre mía, casi Cuando que te... yo doy clases sobre marca personal, siempre hago la referencia a que desde recursos humanos nosotros no juzgamos la vida de la persona per se, pero lo que sí tenemos que decir responsablemente es que en este contexto hay que hacerse de manera individual responsable de los actos que uno tiene. Lo que nos hemos encontrado en las redes sociales es incontinencia verbal. Es decir, directamente. Parece que no funciona el super yo y es un lugar en el que puedo decir lo que sea. No, las palabras tienen consecuencias. Y puede que las tengan, que en el momento en que estás diciendo sean muy, te responden o te dicen, pero yo creo que el mundo acá está dando una vuelta. Entonces, efectivamente, yo creo como tú, hay que ser radical. Lo privado va a privado y efectivamente lo que yo considere, yo particularmente, a mí que me gusta leer Twitter, yo no participo en Twitter, pero fundamentalmente porque sencillamente no estoy dispuesto a entrar en un diálogo, que es lo que muchas veces ocurre. Y sí, hay veces en que efectivamente lo piensas, pero tienes que ser muy cuidadoso. Pero esto ha sido siempre, ojo, no es de ahora. Podemos remontarnos al Renacimiento o a cualquier otra época. Pero los reclutadores sí lo hacemos, ¿por qué? Porque una cosa que tú dijiste antes y creo que es muy interesante, que es, necesito tener información sobre la persona. Entonces, en una entrevista vamos de la mejor manera, vamos a funcionar en positivo y a mostrar nuestra mejor cara. Nos vestimos con nuestra mejor ropa, acudimos siendo puntuales, es decir, somos cuidadosos.
Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos y qué es lo que hacemos los reclutadores? Los reclutadores lo que intentamos es encontrar información. Hasta que las redes sociales no existían, ¿qué hacíamos? Pedíamos referencias. Es decir, dame información. ¿Qué me puede decir de ti tu antiguo jefe? ¿Qué me puede decir alguna persona que te conozca? Entonces, la pregunta ahora es, ¿por qué no asumir responsablemente? Yo voy a entrar en un proceso, yo creo que eso que decías de ser consciente, y no es un asunto de estar en 90 procesos, el asunto es que uno quiere estar en un proceso exitoso, el primero. Entonces, si estos espacios que creamos aquí son para, como dice ahora Beatriz, muy pocos los reclutadores que contestan sobre si queda considerar o no, pero tú también tienes que exigir, el cliente eres tú. Entonces yo creo que si nosotros hacemos y somos serios y dice, yo voy a buscar empleo, ¿cuánto me puedo permitir? Yo siempre digo que mi trabajo es buscar trabajo, es decir, si estoy haciéndolo y tengo que hacerlo con esa mentalidad. Esto no es, a ver, porque yo siempre lo digo en las clases y alguno me lo debe haber escuchado. Si el asunto es simplemente pasta, no hay que ser muy exquisito. Donde diga se busca, uno entra. Y puede que sea cierta, pues ya está. Pero si uno es esto hay que programarlo y hay que formarse y hay que prepararse. Pero cuando decimos formarse, y quiero aclararlo porque tú lo dijiste, pero quiero ser reiterativo con esto. No significa ensayar para decir lo que creo que los demás quieren oír. No. Eso es importante. Estar preparado importante. para todo lo que te tienen que hacer. Hay que ser natural. Por ejemplo, una de las cosas que pasan mucho. Es decir, cuando notas exactamente que tienes enfrente a una persona que está actuando, sí. sabes la manera en que se sienta. Y sí, efectivamente, el contacto visual. Por ejemplo, una cosa interesante, tú que trabajas con México y trabajamos todos que venimos de Latinoamérica y demás, el contacto visual es distinto. Y se trabaja distinto y se tiene que analizar de manera distinta. ¿Por qué? Porque efectivamente corresponde a aspectos que tenemos que ver. No es lo mismo seleccionar personal español para trabajar en España que seleccionar personal mexicano para trabajar en México. Entonces, nosotros lo que tenemos es que ser siempre, igual que lo hacemos nosotros, prepararnos, hay que prepararse también desde el punto de vista del candidato. Entonces, yo le digo, y a mí me ha encantado y te doy las gracias, Javier, y con esto dejamos. Tienen tu correo, tienen el mío, trasládenos todas las dudas e inquietudes, pero sobre todo hay que ser realista. La competencia es brutal. La marca personal hay que currársela, porque si no tienes marca personal no te distinguen. Recuerden dónde está Waldo, dónde está Wally. Es decir, no es un asunto simplemente de la camiseta, es de lo que yo quiero que se busque y sobre todo que tiene que ser win-win, lo que la empresa está buscando y lo que yo le ofrezco a la empresa que hace match. Muchas gracias. Si no nos vemos, feliz Navidad, que 2021 sea un muy, muy buen, mejor año. Y nada, nos vemos para la última sesión ya en enero. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Paolo, feliz Navidad. Marian, a todo el equipo del equipazo que formáis EUDE. Gracias. Y a todos los que han asistido. Nos vemos el año que viene con energías renovadas. Y queridos alumnos que nos dan la vida. Eso es, ¿vale? y que cambie todo un poquitín. Que todavía falta mucho para que la vacuna funcione. Hasta luego, señores. Gracias. Venga, hasta luego.